7 de la mañana con 26 minutos. Los bloques legislativos promueven candidatos y candidatas para ocupar la presidencia de la Asamblea. Esto tras la destitución de José Serrano en la tarde del viernes. A una semana de iniciar el primer receso legislativo, una de las preocupaciones principales es quién sucederá a José Serrano luego de su destitución. Nombres como Elizabeth Cabezas, asambleísta de Alianza País, afín al actual gobierno, es uno de ellos. En sectores de la oposición la propuesta no tiene resistencia. Por su parte, la asambleísta Cabezas comentó que espera que su candidatura cuente con los votos necesarios para reemplazar a Serrano. Explica que su nombre salió de un consenso al interior del movimiento y que cuenta con el respaldo del primer mandatario. Efectivamente hay un agrado por esta postulación y eso a mí me congratula y me compromete aún más, no solamente con mi bloque, sino con las expectativas de todos los ecuatorianos y de todas las bancadas dentro de la Asamblea. E incluso habló de posibles reestructuraciones al interior de la Asamblea Nacional. Y eso en un momento determinado puede ser saludable, oxigenar un poco y sobre todo restablecer unos equipos armoniosos que trabajen en conjunto e impulsen el tema legislativo. No obstante, asambleístas de afinidad correísta aseguran que no apoyarán esta candidatura. La asambleísta Gabriela Rivadeneira explica por qué. No, para nosotros es claro que no vamos a apoyar un nombre como de una persona que primero no sabe absolutamente nada de la administración pública. Y no descartó la posibilidad de presentar candidatos propios. Por ejemplo, ahí están los compañeros como Pavel Muñoz, están compañeros como Soledad, o sea, hay nombres que pueden llevar a una dirección absolutamente clara. Y esto ocurrirá, aseguró la asambleísta Soledad Buendía, una vez que se realicen los acercamientos necesarios con varios sectores políticos en la Asamblea. La legislación implica un diálogo. Nosotros tenemos varios coordinadores, entre esos Pavel Muñoz, Juan Cristóbal Lloret, que están llevando los diálogos políticos adelante y en función de ello nosotros votaremos unidos con principios disciplinados, coherentes. A los nombres de los posibles candidatos también se suma el de René Yandún de la bancada Integración Nacional e incluso el del presidente encargado de la Asamblea, Carlos Berman. Lo cierto es que el candidato propuesto necesita de 69 votos, mayoría absoluta. De ahí que los acercamientos entre las bancadas legislativas será fundamental para la elección del nuevo presidente de la Asamblea. Carlos Flores, Telediario. 7 de la mañana, 28 minutos. Ramiro Aguilar, ex asambleísta, ex candidato a la vicepresidencia de la República y observador político, es nuestro invitado esta mañana. Gracias por aceptar esta invitación. Comencemos por lo que hemos visto. ¿Cuáles son las derivaciones jurídicas, en su opinión, de las revelaciones hechas el día viernes por los dos comparecientes, el expresidente de la Asamblea, José Serrano, y el fiscal general del Estado? Muy buenos días, Eduardo. Un saludo cordial a la audiencia. Yo creo que la implicación jurídica que tiene lo que pasó el día viernes es extremadamente compleja. En la medida en que hay una información que debe ser analizada por los entes judiciales correspondientes, lamentablemente uno de los entes investigadores está metido en el proceso de revelación y de investigación, que es el fiscal general. Yo personalmente creo, y lo he dicho públicamente, que después de la sesión del día viernes del Consejo de Participación Ciudadana, ipso facto, debería proceder a destituir al fiscal general de la Nación, sin esperar siquiera el pronunciamiento del Congreso y de la Asamblea Nacional. Pero ese es el procedimiento. A ver, el Consejo de Participación Ciudadana está hecho para evaluar y sancionar a las autoridades que han incumplido su responsabilidad. Dígame, ¿qué más causal de echarle al fiscal hay esta de haberse involucrado en algunas cosas, entre ellas la supuesta alteración de un video, el supuesto cobro de dinero en la comisión que investigó el 30S, el haber revelado un audio que no supo explicarle al Pleno de la Asamblea Nacional cómo llegó a sus manos? Entonces no podemos estar en manos de un fiscal que tiene que investigar además lo demás, tiene que investigar este concierto, este acuerdo entre José Serrano y Carlos Pollitt, que debe ser desde luego transparentado a la luz de una investigación imparcial y seria. Ahora, sabemos que el Consejo de Participación Ciudadana está afinando un procedimiento para la evaluación de los funcionarios. ¿Esto podrían saltarse esto? A ver, en el tema de Ochoa, por ejemplo, la Contraloría le notificó al Consejo de Participación Ciudadana la destitución de Ochoa
con todo lo discutible que pudiera ser la facultad del Contralor de destituir funcionarios, pero sin embargo el Consejo de Participación Ciudadana, ante una noticia de ese calibre, ¿qué es lo que hizo? Dijo, señor Ochoa, hasta aquí nomás. Igual, si la Asamblea ha decidido, después de un escándalo nacional, abrir un proceso de juicio político contra el fiscal general, lo lógico es que pase por el juicio político, pero también pase por el Consejo de Participación Ciudadana, donde le digan, vea señor, hasta aquí nomás, muchas gracias, pero usted ni evaluado necesita ser, pues después de eso. Ya los hechos que son de público conocimiento son pruebas, dice la ley, así que váyase nomás a su casa. Ahora, esto significaría que el Consejo debe anticiparse al juicio político en la Asamblea. Pero el juicio político debe es seguir. necesario. Claro, están ejerciendo competencias distintas, pero que tienen además conclusiones distintas. El juicio político debe seguir, pero no veo la razón por la cual el Consejo de Participación Ciudadana no puede ejercer la competencia que le otorgó el pueblo ecuatoriano en consulta popular y, le repito, ante hechos que son de público conocimiento, decirle al fiscal, váyase. Usted siguió la comparecencia de ambos funcionarios. ¿Cuáles son las revelaciones que demandan de facto una intervención de las autoridades de justicia? A ver, yo he querido tratar de hacer una semiótica del contenido, de las revelaciones que están haciendo, porque más allá de la textualidad hay que hacer una interpretación supratextual, es decir, ¿qué quisieron decir? Mire, esa afirmación del presidente de la Asamblea de que iba a bajarse al fiscal general tiene un montón de interpretaciones. No solamente las que pueden tener connotaciones sencillamente políticas, sino también connotaciones de otro tipo, que las puso en evidencia el propio fiscal en el momento en el que dijo, vean, si algo me pasa a mí, Irán ya saben dónde ir a ver. Y el hecho de que el fiscal no tiene también una red de poder, que es algo que no se dijo, como bien lo apunta Diario El Universo este fin de semana, no se transcribió el audio completo en la sesión de la Asamblea, pero cuando trascendió el audio lo que se decía es, Vaca también responde a una estructura de poder que le liga a su hermano que está en el contencioso electoral y que también a través de Guzmán trata de involucrarse en esta especie de privanza que se ha desarrollado alrededor del ejercicio del poder del presidente Moreno, quien por su, digamos, estilo muy peculiar de gobernar pocas horas, deja las otras en manos de sus validos, de sus privados, de la privanza que se conocía antes, ¿no es cierto? De estas parejas tipo Espinosa Mangas o tipo Adún Bueno, en donde pueden haber personajes menores como Guzmán. Pero lo que es terrible para el país es que decisiones importantes en el ejercicio de la política pública y en el mando del país tengan que ser suplidas en el momento en el que el presidente propone sus ausencias por este grupo de gente que ni fue electa, ni creo yo tiene la capacidad para decidir sobre la conducción del Ecuador. El ex contralor Carlos Polit inmediatamente, no espero mucho tiempo para responder a lo dicho por José Serrano. Tú me llamaste con el personaje que tenías al lado, dijo. Era la segunda vez que me intentaban llamar. Pone en duda inmediatamente lo que afirma José Serrano. ¿Qué es lo que tiene que hacer el país frente a estas contradicciones, a este choque evidente de verdades que no terminan de decirnos qué fue lo que pasó? A ver, que han hablado Polit y Serrano no es de sorprenderse. De hecho, ambos pertenecen a un proceso político como el correísmo de 10 años donde debieron haberse llamado entre ellos 1000 veces. Lo que hay que tratar de darle la magnitud exacta es a las expresiones contenidas en las grabaciones. Quién llamó al uno, quién llamó al otro es realmente irrelevante, pero que en un momento determinado el presidente de la Asamblea, hablando con el excontralor, quien se encuentra fuera del país porque sobre él pesa una orden judicial, le diga hay que bajarse al fiscal, no respeta acuerdos, entonces uno trata de interpretarlas, el texto, decir, a ver, ¿qué tipo de acuerdos quieren llegar? ¿Qué es esto de bajarse al fiscal? ¿Qué es esto de que no saben a quién responde el fiscal? Entonces, esas cosas hay que tratar de clarificar. ¿Y cómo se clarifican? Mediante investigaciones judiciales imparciales, que no pueden hacerse mientras el encargado de hacer la investigación, que es el fiscal general, sea una de las partes involucradas en el tema. Pero tampoco pueden hacerse en la medida en que José Serrano sigue siendo asambleísta. ¿Por qué? Goza de inmunidad. Pero la inmunidad puede ser levantada por el Pleno, primero,
Y segundo, el procedimiento que resolvió usar la Asamblea Nacional para destituir a Serrano fue un procedimiento que es distinto del procedimiento de destitución de un asambleísta, que pudo haber escogido la Asamblea Nacional, que implica la formación de una comisión multipartidista integrada por 3 personas distintas, etc. Pero en el momento en el que Serrano se queda como asambleísta, no se queda impune. Es más, habrá que ver si Serrano sostiene su condición de asambleísta en un escenario en donde él ha tenido que ser destituido del poder legislativo. Habrá que ver hasta dónde le alcanza la inmunidad legislativa en el momento en el que se decida judicializar este tema o se decidan judicializar otros temas que pudieran darse en el camino. Entonces, la inmunidad legislativa, si bien es un atributo que tienen los legisladores, tuvimos quienes ejercimos la legislatura, a la final es precaria en el momento en el que usted quebranta la ley y hay una valoración objetiva del Pleno, quien le dice, señor, usted tiene que ser despojado de la inmunidad porque tiene que someterse a los tribunales competentes para que puedan evaluar y juzgar lo que usted ha hecho. ¿La independencia de la Fiscalía es condición indispensable para finalmente llegar a la verdad? Pero sin duda, sin duda. O sea, en estas condiciones, Vaca no es idóneo para juzgar a Polito. No es idóneo, porque Vaca en este momento se decanta como enemigo de Polito. Vaca no es idóneo para juzgar a Serrano, porque tiene un enfrentamiento personal que se evidenció el viernes en la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional. La señora fiscal subrogante también está cuestionada por sus cercanías al expresidente de la Asamblea, Serrano. Por eso le digo, es urgente, es imprescindible que el Consejo de Participación Ciudadana pueda poner un límite, poner orden en la Fiscalía General para darle al Ecuador un fiscal general independiente que pueda hacer su trabajo de una manera objetiva, garantizando los derechos de Serrano, de Vaca, de Polis y de cualquier otro ecuatoriano que tenga que comparecer ante la Fiscalía para ser investigado en función de la presunta comisión de un delito. Si eso no ocurre, lo que usted va a trasladar es un conflicto político muy duro a un conflicto judicial en donde terminarán haciendo a lo mejor más textual eso de bajarse una autoridad. Ahora, ya hay fiscales debajo del fiscal general, hay otros fiscales actuando en una serie de materias, investigando casos de corrupción, etcétera. ¿La permanencia del fiscal general allí compromete la independencia de esos fiscales o tienen que irse todos o hay que generar un relevo institucional completo? A ver, aquí también hay una cosa que hay que clarificar y es que la Fiscalía General del Ecuador perdió autonomía. Entonces, el fiscal general del Ecuador manda en su despacho, con sus asesores, sus direcciones. Los fiscales inferiores que están investigando los diferentes casos responden a una estructura cuyo mando máximo es del Consejo Nacional de la Judicatura. De tal forma que si es que cambiamos al fiscal general, no cambiarán en absoluto los equipos de trabajo que están siguiendo los procesos de investigación por peculado, cohecho, enriquecimiento ilícito contra varias autoridades y exfuncionarios del correísmo. Ramiro Aguilar, nuestro invitado en esta mañana. Una pregunta final. Le preguntaba al inicio de la entrevista por las derivaciones jurídicas. En su opinión, ¿cuáles son las derivaciones políticas? Las derivaciones políticas de esto, y es algo que en lo que los ecuatorianos debemos estar atentos, son sencillas. El presidente Moreno ha entregado la cabeza de 2 de los funcionarios más detestables que tenía su gobierno, Carlos Ochoa y José Serrano. Yo me temo que el haber entregado esas cabezas y con justísima razón, repito, con justísima razón, debe ir acompañado de un proceso de recuperación económica del país, porque mi temor es que se dé carne a ciertos sectores políticos de extrema derecha y de extrema izquierda que priorizan el odio sobre la lógica y que con esa carne dada a los odiadores pasen de agache ciertas medidas económicas tomadas al azar, tomadas con improvisación o tomadas sin considerar que los sectores más vulnerables del Ecuador no tienen por qué hacerse responsables de esta gran
farra del correísmo, de este gran manejo disoluto de los bienes que tuvo el Estado y muchos durante muchos años. Entonces, yo creo que los ecuatorianos debemos estar atentos, sí y mucho, al desarrollo de la crisis política, pero atentos más incluso a que esa crisis política no termine siendo una pantalla para que lo de fondo, que es generar empleo, mejorar la situación económica, tratar de dar estabilidad fiscal al país, renegociar el endeudamiento, no terminen en medidas económicas que afecten a los sectores más vulnerables. Pero ¿cuáles medidas teme concretamente usted? Porque usted arroja sospechas sobre lo que Sin puede duda. A ver, venir. yo creo Pero, que... ¿de qué estamos A hablando? ver, estamos hablando de lo siguiente. Yo creo que cualquier agenda que le plantee el Fondo Monetario Internacional al Ecuador, que ha propuesto la misión del fondo, no sé si vino, se fue o no vino, pero tenía que estar en marzo, porque el gobierno todavía no tiene clara su agenda. Pero ¿qué es lo que está en la mesa de discusión económica en el país en este momento? El fondo le va a decir, bueno, ¿qué va a hacer usted con el impuesto de salida de divisas? ¿Lo va a mantener o lo va a reducir, como dice la técnica? ¿Qué va a hacer con el IVA? Van a discutir si es que lo suben a 14, si lo dejan en 12. ¿Qué van a hacer con la brecha fiscal? Ustedes tienen un exceso de gasto versus unos ingresos que están limitados. ¿Qué van a hacer con eso? ¿Qué van a hacer con el precio de los combustibles? ¿Qué van a hacer con lo que está asociado al precio de los combustibles, que es el subsidio al transporte? Pero todo esto son debates y son discusiones perfectamente entendibles en el manejo de la política económica. ¿Su opinión cuál es? ¿Qué debe hacer el gobierno? Mire, yo creo que el gobierno tiene que sentarse a dialogar con todos los sectores sociales para asegurar un escenario de acuerdo político que le permita tomar medidas económicas sin que esto le represente al propio gobierno al día siguiente tener movilizaciones sociales que le impidan un espacio de gobernabilidad. Y eso no veo. Es decir, no veo ni siquiera en la Asamblea. Es decir, ahora que están discutiendo quién es presidente después de Serrano, no veo ni siquiera la posibilidad de que el gobierno se acerque a los sectores de oposición y no solamente a los sectores de ¿Por qué oposición. no ve posibilidad? ¿Porque el gobierno no tiene voluntad para ello? Primero porque no sabe qué hacer. O sea, para poder sentarme con alguien a conversar, tengo que saber qué hacer. Yo no creo que el presidente Moderno esté muy claro todavía en qué hacer en el tema económico, como no está muy claro en qué hacer en el tema político. Y segundo, o sea, tengo que tener contenido en la conversación. Y segundo, tengo que estar dispuesto a que mis interlocutores me puedan plantear alternativas que yo las pueda estudiar y revisar. Bueno, vivimos la circunstancia de que el país tiene una nueva ministra de Finanzas que lleva horas al frente del tema. Correcto. Es evidente que tiene que esperar usted, el país, nosotros todos, debemos esperar algunos días o próximas horas para tener nuevas definiciones. En todo caso, se anuncia un programa económico para fines de este mes. Cuando le pregunto por las derivaciones políticas en la Asamblea, ¿no cree que precisamente el haber superado el tema del presidente de la legislatura, José Serrano, promueve un nuevo clima, una nueva atmósfera en la que es posible volver a hablar de acuerdos, de grandes acuerdos en torno a los desafíos económicos? Sí, pero también se están haciendo cosas que no deben hacerse porque la ley no permite. Es decir, la reorganización de las comisiones legislativas no está prevista en la ley. Por eso habrá notado usted que en el último tramo de la presidencia de Serrano se estaban haciendo las cosas a través de comisiones ocasionales. Porque las comisiones legislativas permanentes se eligieron bajo la óptica de que país era monolítico. En el momento en el que Alianza País se rompe, obviamente ahora lo que están haciendo es boicoteando las comisiones permanentes y están tratando de hacerlo a través de comisiones ocasionales, las nuevas leyes. Siendo el trabajo legislativo un trabajo de comisiones permanentes. Entonces, cuando usted me pregunta si el echar a Serrano al final del día supera el problema político de la Asamblea, le digo ofrece no. una oportunidad, no. Pero le digo que no es tan claro, porque la señora Cabezas, por ejemplo, que es una de las candidatas a ser la sucesora de Serrano, es de aquella que salió de la votación, y he de entender que salió de la votación porque no estaba de acuerdo con la destitución de Serrano. Entonces, a lo mejor Serrano muy hábilmente sale de escena y sigue manteniendo el control de ciertos legisladores, y ahí va de la mano con el hecho de lo que usted me preguntó, ¿por qué no dejó de ser legislador al mismo tiempo? Porque quizá le conviene mantenerse como legislador, tener el control de cierto grupo de legisladores y comenzar a hacer saltar la soga al presidente Moreno, quien no termina de descifrar cómo se deben manejar las relaciones políticas entre gobierno y asamblea. Dudas que vamos a plantear a nuestra próxima invitada, María José Carrión,
asambleísta de AP, presidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Gracias por aceptar la invitación a este programa. Ramiro Aguilar, ex asambleísta, ex candidato a la vicepresidencia de la República. Esta mañana en Primera Impresión, 7 de la mañana, 46 minutos.